Tardes, mi nombre es Lorena Cervella, soy bioquímica, especialista en virología. Actualmente me desempeño en el Laboratorio de Virología del Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, en donde tuve el gusto de hacer este trabajo junto con las chicas del Instituto Virológico de la Facultad Nacional de Córdoba, en la que evaluamos cuál era la prevalencia, la circulación que había de este virus de hepatitis E en niños y adolescentes de la ciudad. Para empezar, me gustaría refrescar algunos términos, sobre todo qué son las hepatitis, que sabemos que son un grupo de enfermedades que se caracterizan por producir inflamación en el hígado. Las causas pueden ser diversas, desde viral, bacteriana, por antibióticos, drogas, alcohol. Los virus que con mayor frecuencia producen hepatitis son los denominados virus hepatotropos, que dentro de estos tenemos el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, y otros virus también como el citomegalo, el Epstein-Barr, el herpes o la varicela zoster, también pueden comprometer al hígado dentro de la enfermedad sistémica que ellos mismos producen. Para dividir un poco en forma de, según la transmisión, los virus hepatotropos lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, la transmisión entérica, en donde vamos a tener virus de la hepatitis A y E, y por otro lado, los virus de transmisión parenteral o sexual, en donde tenemos el virus de la hepatitis B y D y el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis E, que es en el que nos vamos a centrar nosotros ahora, es un virus que es relativamente nuevo porque fue descubierto en 1983 y caracterizado recién en 1991. Este virus fue descubierto en 1991, en 1983, perdón, de una seroteca de muestras que tenían guardadas de un brote de hepatitis que se denominó NOA, NOB, de soldados de Afganistán, en donde empezaron a ver cuál era la causa y le terminaron denominando virus de hepatitis E. Pertenece a la familia Epiviridae, tiene 8 genotipos, de los cuales solo 1, 2, 3, 4 y 7 causan infección en humanos. Es un virus desnudo, lo que lo hace mucho más resistente a las condiciones ambientales. Mide aproximadamente 32-34 nanómetros de diámetro y es un virus que tiene RNA cadena simple con polaridad positiva. Tiene una distribución mundial en donde tenemos los genotipos 1 y 2, causan brotes epidémicos por transmisión fecal oral, principalmente en Asia y África, y algunos casos esporádicos en América. Generalmente se da más en países en vías de desarrollo. Los genotipos 3 y 4 infectan tanto humanos como animales, en donde el animal más infectado son los cerdos. El genotipo 3 tiene una distribución mundial, mientras que el 4 circula mayormente en la zona de Asia y Europa. El genotipo 7 fue detectado hace poco en camellos y humanos, pero solo en Medio Oriente, y se sabe muy poco todavía de este serotipo. El virus de la hepatitis E es un agente causante de hepatitis aguda con distribución mundial, como veíamos recién, responsable de casos esporádicos, como así también grandes epidemias en países en desarrollo. La OMS estima que cada año hay unos 20 millones de casos de infecciones por virus de hepatitis E, de los cuales solo 3,4 son sintomáticos. El virus se transmite principalmente por vía fecal oral y por el consumo de agua contaminada. Como dijimos antes, es un virus desnudo, lo que lo hace más resistente al medio ambiente y puede vivir más tiempo. Es una enfermedad zoonótica, es el único virus de hepatitis E con reservorio animal. Las infecciones hepáticas son las infecciones hepáticas, son agudas, autolimitadas, pero también hay reportes de casos fulminantes. La hepatitis aguda causada por el virus de la hepatitis E afecta habitualmente a individuos entre 15 y 40 años de forma autolimitada y sin secuelas, que se manifiestan entre la tercera o sexta semana después del contacto. Cursa de forma que van desde una subclínica a una hepatitis con colectasis severa, ictericia, anorexia, náuseas. Ocasionalmente pueden tener fiebre que dura entre 1 a 6 semanas, pero esto hace que no se pueda diferenciar de otras hepatitis.
ya que se comporta de la misma manera. En cuanto a la historia natural de la infección, vamos a tener que el virus, el genoma viral, el RNA, se puede detectar en suero y en heces durante la fase aguda de la infección, incluso una semana antes de la elevación de las enzimas hepáticas mediante RT-PCR. En cuanto a la serología, se comporta de forma similar al resto, donde primero va a elevarse la IgM y luego la IgG. La IgM aparece durante la fase aguda de la enfermedad, a los 4 días de inicio de ictericia, ya vamos a tener el pico. Y la IgG comienza a desarrollarse un poco después, pero casi simultáneo a la respuesta de IgM. La IgG aumenta a lo largo de la fase aguda y en la etapa de convalecencia permaneciendo años después de la infección, lo que es un marcador de prevalencia. Actualmente el Ministerio de Salud propone este algoritmo en donde propone estudiar el virus de hepatitis E cuando hay un caso sospechoso de hepatitis que dio negativo para otros virus, como el virus A, B y C. Entonces, si se dispone de técnicas serológicas, es recomendable estudiarlo por medio de IgM o IgG o anticuerpos totales, en donde si me va a dar reactivo, se notifica de forma inmediata con la fecha nominal de eventos de hepatitis E y se interpreta el resultado como un caso probable de infección. En caso de que se pueda, se estudia el RNA viral por técnicas moleculares, ya sea en sangre o en materia fecal, en donde lo podemos detectar por más tiempo, y si nos da detectable va a ser un caso confirmado. Si no está no detectable, va a ser una posible infección pasada en caso de que nos haya dado la IgG positiva. Si no se dispone de técnicas serológicas, se estudia el ARN viral, lo que con la chance de que nos dé negativos, porque la viremia en sangre es muy corta, entonces tenemos muy poco tiempo para detectarlo una vez que el paciente arranca con los síntomas. Si nos da detectable, va a ser un caso confirmado de infección, pero si nos dan no detectable, se va a notificar como sin infección detectable. Bueno, una vez planteados estos conceptos básicos, nosotros empezamos con la búsqueda bibliográfica para ver qué es lo que nos esperábamos encontrar, qué es lo que estaba pasando. Uno de los trabajos que nos ayudó y nos impulsó a seguir con esta propuesta adelante es este trabajo que fue presentado en el 2018, en donde estudia cómo fueron las prevalencias del virus de la hepatitis E en el sur, en América del Sur. Presenta los datos de diferentes trabajos en donde en Argentina se habían descrito prevalencias de IgG, de virus de hepatitis E, que iban de 0,15 a 35%. Había muchos estudios hechos en donantes de sangre que mostraban la prevalencia del continente, que iba de 1,8 a 9,8, mostrando que había una circulación. También había muchos trabajos hechos en pacientes trasplantados, en receptores de trasplante, en donde las prevalencias iban de 5,8 a 15%, y pacientes dializados, había un solo trabajo que se había hecho en la región central de la Argentina que mostraba una prevalencia mucho mayor que la que se reportaba para la población en general, mostrando una prevalencia de 10,2 versus 4,4 en la población en general. A su vez, había múltiples estudios en todo el mundo que demostraban que los individuos inmunodeprimidos podrían presentar mayor prevalencia de virus de hepatitis E en comparación a la población en general. Esto se cree que tanto los pacientes dializados, pacientes con HIV o que están bajo algún tratamiento, tienen muchas más vías de acceso, ya que se los canaliza tanto para hacer la diálisis, para el tratamiento, para hacer suero, y esas podían ser posibles vías de ingreso. En estas tablitas podemos ver los distintos trabajos
es que se nos hace más fácil la visual. En Argentina hay un montón de trabajos hechos en donde, por ejemplo, vemos que la población en general tenía una prevalencia de 4,4. En pacientes con HIV tenemos tres trabajos hechos, uno que nos da una prevalencia de 35,7, otro de 7,3 y otro de 6,6. Cabe destacar que esta diferencia se debe a que se hicieron en diferentes momentos, en diferentes años, y a su vez se usaron diferentes kits diagnósticos, que a la hora de comparar un kit, una prevalencia con otro estudio, es importante ver qué test diagnóstico se utilizó, ya que los puntos de cutoff y las interpretaciones de los resultados varían mucho entre un fabricante y el otro. Y en la población pediátrica presentaba un trabajo de la prevalencia de 0,15. Seguimos viendo el resto de países del continente de Sudamérica y vemos que, por ejemplo, en Brasil presentaban una prevalencia de 1,7 y 6,1. Esto también se debe a que se estudiaron en diferentes momentos. Tenían un trabajo presentado también en pediatría. Por ejemplo, en Bolivia, que son nuestros vecinos del continente, mostraban una prevalencia de 6,3%. En Chile también habían estudiado la prevalencia en niños que vivían en comunidades socioeconómicas bajas, tenían una prevalencia de 1,2. En Uruguay, otros vecinos nuestros, población en general, prevalencia de 2,8. Entonces, todos estos valores nos hacían dar cuenta de que había una circulación en el continente, en América del Sur. Pero a pesar de estas prevalencias documentadas, los informes de casos clínicos son muy bajos o poco frecuentes, similar a lo que pasa en países desarrollados. Entonces, este hecho probablemente nos hace pensar en una alta tasa de casos asintomáticos o casos sintomáticos que no son reconocidos, no son estudiados, debido al acceso limitado que hay de pruebas diagnósticas y el poco conocimiento del virus. Como a nosotros lo que nos interesaba ver era qué pasaba en la población pediátrica en Argentina, en la región central, empezamos a ver qué trabajos había hechos anteriormente en cuanto a la prevalencia de niños en el país. Nos encontramos con dos trabajos, uno es este que estudia la prevalencia en Buenos Aires, fue presentado en 1996, en donde se estudiaron 5.196 muestras y se dividieron en tres grandes grupos. Por un lado, los pacientes donantes de sangre, en otro grupo, los pacientes antes de ser sometidos a procedimientos invasivos, y un tercer grupo, que es el que nos interesa a nosotros, de 1.300 niños, en donde la prevalencia fue del 0,15%. Y el otro trabajo que estudia la prevalencia en niños en el país es este otro que fue presentado en el 2020, que se hace en la región noreste de la Argentina. Es un trabajo retrospectivo en donde estudia muestras que fueron recolectadas entre enero del 2016 y diciembre del 2018 en niños menores de 18 años de varios pueblos rurales del Chaco. A estos pacientes se les hizo pruebas de anticuerpos de IgG, antivirus de hepatitis G, y detectaron 7 muestras positivas de 402, lo que les da una prevalencia global de un 1,7. Lo que vemos acá con respecto al trabajo anterior, si bien son dos zonas muy dispares, que la prevalencia en niños fue aumentando de un 0,15 a un 1,7%. Y otro trabajo que fue de mucha importancia para nosotros para seguir adelante con el proyecto es este en donde compara y realiza la detección del virus de hepatitis G en Córdoba en muestras ambientales y a su vez hace serología en pacientes. En cuanto a las muestras ambientales, se recolectaron muestras de aguas residuales mensualmente entre los años 2007, 2009, 10 y 11 de la tubería principal que ingresa a la planta de tratamientos de aguas cloacales de la ciudad de Córdoba, en donde un 61% de la ciudad de Córdoba drena esta planta de cloacas, y a su vez se recolectaron muestras del río Suquía estacionalmente durante el 2010 en 8 puntos de muestreo que cubren todo el curso del
el curso del río a lo largo de la ciudad de Córdoba. Estas muestras obviamente se concentraron, se hizo la extracción viral y por medio de transcripción inversa, se estudió el genoma viral. Los resultados que se obtuvieron fue que se detectó un 6,3% de virus de hepatitis E en las muestras de aguas residuales y un 3,2% en las muestras de río. Entonces, el análisis de secuenciación de ambas regiones permitió asignar que todas estas cepas pertenecían al genotipo 3. En cuanto a las muestras de suero, que se realizó un estudio retrospectivo con 433 muestras de suero de individuos entre 18 y 78 años que acudieron al Centro de Salud de Córdoba durante septiembre del 2009 y septiembre del 2010. Se le determinó la presencia de IgG de virus de hepatitis E por medio de ELISA y los resultados que se obtuvieron fue una positividad del 4,4% de la población en general. A su vez, junto con estas muestras, se tomaron diferentes datos epidemiológicos que sirvieron para después evaluar un poco más qué es lo que estaba pasando y se vio que la prevalencia fue mayor en el grupo mayores de 46 años, mientras que los adultos jóvenes menores de 30, la prevalencia fue más baja, del 0,7%. A su vez, también a estos 433 pacientes se los categorizaba de acuerdo a sus ingresos, como ingresos bajos, medios o altos. Y si bien la mayor prevalencia fue en la población de ingresos bajos, esta brecha no fue estadísticamente significativa, entonces se necesitaría más análisis para poder decir que está relacionado o no. En este mapita podemos ver cómo fue el muestreo, en donde en el punto 8 tenemos la planta de Bajo Grande, el tratamiento de aguas locales y los diversos puntos de muestreo. Y los puntitos representan las muestras de suero que se tomaron de los pacientes. Entonces, con todos estos y más trabajos que hemos ido leyendo, nos planteamos cuál era el problema que nos estábamos encontrando y era que los estudios seroepidemiológicos que había en nuestro país eran muy pocos y en la mayoría correspondían a población adulta. Entonces, dado que no existían datos actuales de la población pediátrica de la provincia de Córdoba, y a que se había demostrado la circulación del virus tanto en individuos adultos como la presencia del genoma viral en aguas, tanto recreacionales como locales, que el trabajo que acabamos de ver, y además la OMS nos considera la hepatitis E como un problema de salud pública, sobre todo en la población de riesgo y que vive en condiciones desfavorables, nos planteamos nuestros objetivos. El objetivo principal nuestro era conocer cuál era la circulación del virus de hepatitis E en la población pediátrica de Córdoba, estudiando la ocurrencia de casos clínicos mediante la determinación de la seroprevalencia del virus. A su vez, nos planteamos un par de objetivos secundarios, que era determinar la prevalencia en niños sanos, en niños que poseían enfermedades crónicas o que se estaban haciendo algún tratamiento con inmunosupresores, inmunomoduladores, determinar la presencia de otros marcadores como IgM o RNA viral en niños que tenían sintomatología de hepatitis aguda, que estuvieran cursando con una enfermedad de hepatitis, y detectar el ARN viral en pacientes con serología reactiva para hepatitis E, ya sea IgM o IgG. Analizar y correlacionar y evaluar los datos epidemiológicos y los resultados que hubiéramos obtenido de estas poblaciones. Todo esto se llevó a cabo mediante una previa eh, autorización por medio del Comité de Ética del hospital, y a los pacientes se les comentaba cuál era el trabajo, se los invitaba a formar parte, formaban un consentimiento y un asentamiento informado, y se les pedía una serie de datos para el análisis epidemiológico posterior. Se llegaron a recolectar 213 muestras de suero entre 0 y 18 años, de las cuales 202 correspondían a control rutinario, que dentro de estos grupos tenemos control rutinario, se le llama a todo aquel niño que iba para hacer un ingreso escolar, para hacer un control de rutina,
un preoperatorio y demás, un control oncológico de reumato, el seguimiento de una enfermedad crónica. Todos estos niños estaban dentro del control rutinario. Y dentro de hepatitis aguda tuvimos 11 pacientes que tenían diagnóstico de hepatitis aguda con etiología desconocida. Se realizó la detección de IgG, antivirus de hepatitis G, por medio de ELISA, de diapro y RNA viral para virus de hepatitis G por medio de RT-PCR en tiempo real en todas las muestras. Y se hizo detección de IgM, antivirus de hepatitis G, también de ELISA de diapro, en los pacientes que tenían la sintomatología de hepatitis aguda y aquellas que nos dieran la IgG positiva. Estos fueron los resultados que obtuvimos, de los cuales de las 202 muestras tuvimos 3 positivas, lo que nos da una prevalencia de un 1,49, los cuales se agrupan, donde la mayor prevalencia la tenemos en el grupo de entre 15 y 18 años y una sola entre 0 y 4. En cuanto al sexo masculino y femenino, tuvimos 2 femeninos y 1 masculino. La media de edad fue de 10 años. Al dividirlas en categorías según la edad, el grupo, como veíamos recién, entre 15 y 18 años fue el que tuvo un valor de prevalencia más alto, todas las muestras resultaron negativas para la detección del genoma y todas las muestras positivas pertenecían a sujetos que tenían acceso a agua potable. Solo uno de ellos tenía sistema de cloacas en su casa. Ninguno de ellos era inmunosuprimido o tenía antecedentes de transfusión sanguínea o de viaje al exterior. Y en cuanto a las muestras de hepatitis aguda, de las 11 muestras, una nos dio positiva para IgM de virus de hepatitis G y también nos dio positivas para IgM antivirus de Epstein-Barr y negativas en las 10 restantes negativas en todos los marcadores. Esta muestra positiva correspondía a una paciente de sexo femenino de 18 años que resultó positiva también para virus de Epstein-Barr. Este resultado lo consideramos positivo porque se hizo paralelamente un trabajo para ver si había reactividad cruzada entre el virus de hepatitis E y el virus de Epstein-Barr, donde nos dio que no era reactividad cruzada, sino que se trataba de una coinfección. Las 10 muestras restantes fueron negativas para todos los marcadores. En este mapita podemos ver la ubicación de las muestras, en donde los pines azules indican las muestras negativas y los pines rojos indican las muestras positivas, la IgM y las 3 rojas. Acá podemos ver perfectamente que ni el barrio ni la zona, nada tiene relación a estas positividades. Entonces, la discusión que tuvimos fue que encontramos una prevalencia IgG de virus, encontramos una prevalencia IgG que nos dio un 1,49, similar a la que estaba descrita previamente en niños en otras regiones de América, incluido la zona rural, lo que sugiere que el entorno, tanto urbano como rural, no sería determinante en la circulación del virus en nuestra región, ya que el trabajo que vimos anteriormente en la zona rural del Chaco tenía una prevalencia de 1,7. Y en este estudio, la mayor seroprevalencia fue allá en el grupo de entre 15 a 18 años. Y la paciente con IgM tenía 18 años también. Entonces, esto también nos muestra que las infecciones ocurrirían a edades más avanzadas y no principalmente en la infancia, como ocurre en los casos del virus de hepatitis A. Este hallazgo es consistente con estudios previos realizados en diferentes países que han demostrado un aumento relacionado con la edad en la seroprevalencia del virus de hepatitis G, incluso entre niños y adolescentes. Por ejemplo, en Alemania se hizo un trabajo en donde documentó el aumento de la prevalencia del virus que va del 0,4 en bebés menores de 2 años a un 1,5 en adolescentes de 15 a 17 años. Y otro estudio que se hizo en México también muestra esta tendencia, revelando un aumento entre la seroprevalencia de un 1,1 niños de 1 a 4 años y un 9,6 en el grupo de entre 15 y 19 años. Entonces, este aumento de la seroprevalencia relacionado con la edad
se lo podríamos atribuir a una mayor exposición al virus a medida que la persona crece, ya sea porque empieza a adquirir más cantidad de alimentos, porque empieza a usar más las aguas recreacionales y demás. Del grupo de pacientes con hepatitis aguda, solo una muestra resultó positivo para virus eh, de hepatitis E. No pudimos detectar la IgG específica. El paciente tampoco volvió para hacer una segunda muestra y tampoco pudimos obtener materia fecal, en donde se podría haber hecho un RNA en materia fecal, ya que sabemos que el virus dura más tiempo y hubiéramos tenido una chance de encontrarlo. Y este individuo, como decíamos recién, fue un paciente femenino de 18 años, correspondía a un individuo inmunocompetente, sin antecedentes de enfermedad hepática previa, pero tenía también un resultado positivo para IgM de Stenberg. Entonces acá tenemos una coinfección de ambos virus que podría haber dado lugar a una infección sintomática, ya que la paciente presentó elevación de enzimas hepáticas. Entonces es importante informar y alertar al equipo de profesionales de salud sobre la circulación silenciosa del virus de hepatitis E y la posibilidad de infecciones sintomáticas cuando éstas se presentan como coinfecciones o como otros agentes en pacientes que tienen sintomatología de base. Entonces, si bien la infección en niños parece ser rara y generalmente asintomática, es fundamental tener en cuenta este agente, ya que podría causar casos sintomáticos o más graves de hepatitis aguda cuando se presenta en coinfecciones con otros agentes infecciosos o individuos con patología subyacente. Además, cabe mencionar que haya una prevalencia baja significa que son niños susceptibles, porque no tienen una IgG que los pueda llegar a proteger de una infección. Entonces, por esto es recomendable y nosotros alentamos al personal de salud la búsqueda de virus de hepatitis E en caso de hepatitis aguda o hepatitis grave. Por último, les dejo el trabajo donde es de libre acceso y pueden pasar a leerlo y la bibliografía. Muchas gracias.